Corría el año 2022 cuando apareció en Amazon un libro titulado Corrigiendo tus errores a través de la oración y las escrituras. El autor, Latique Labrim Johnson, escribía desde una celda federal en California. Ahí se pintaba como un cristiano renacido, jurando que su viaje espiritual lo llevó de ser una bestia a un hombre bendecido. Pero mientras este compa le daba a la pluma, hablando de plegarias y redención, andaba en otros trotes muy distintos. Estaba ordenando ejecuciones. 1 de abril del 2023, 1:33 de la madrugada. Kimberly Midget, una maestra de primaria de 44 años, se estaciona frente a la casa de su exmarido en Hempstead. Iba a dejar a su hija de 10 años para el fin de semana. La niña iba en el asiento de atrás y una amiga de copiloto. Ni siquiera alcanzaron a bajar cuando pasó un Honda Accord robado y alguien soltó la lluvia de plomo. Kimberly muere al instante abatida. Su hija ve todo desde el asiento de atrás. Las órdenes de esas balas vinieron de Johnson a 4.000 kilómetros en un penal de máxima seguridad. Esta historia muestra que los muros no valen nada si controlas un ejército desde adentro. 19 de enero de 1999. Un auto recoge a dos tipos en el Bronx. Van a Troy, Nueva York, 250 kilómetros al norte. Uno es Latique Johnson, de unos 20 años. Lo contrataron para quebrar a Henry, un narcomenudista. El pago es un favor a futuro nada más. Johnson no conoce al objetivo, así que cuadran una señal. Al momento clave su socio chocará las manos con Henry. Ahí dispara Johnson. Encuentran a Henry en la calle. La señal llega. Johnson se acerca, le pone una 380 en la sien y jala el gatillo. Henry sobrevive. Pero en el viaje de regreso al Bronx, el chofer oye algo que jamás podrá olvidar. Johnson, aún acelerado por el jale, lo suelta sin más: de esto vivo. No es mi primera chamba. Un profesional de apenas 20 años. Pasan 6. Johnson acaba en Ática máxima seguridad, una de las cárceles más notorias de Nueva York. Y el 26 de abril de 2005, toma una decisión. Va a construir algo. Johnson empieza a escribir cartas, mensajes clandestinos a reos por todo el sistema de Nueva York. El mensaje es simple y directo. Estoy armando algo nuevo. Busco gatilleros. 15 hombres responden. Solo eso. 15. Pero Johnson aún no necesita un ejército. Necesita creyentes. Hombres que entiendan la violencia y sigan órdenes. Lo llama Bloodhound Brim, BHB. Desde el día 1 está claro quién manda. Los otros reclusos le dicen padrino, no de broma sino como título. Johnson organiza la pandilla como corporación. Crea linajes, divisiones por zona y líderes, pero todos le rinden cuentas a él. Escribe una constitución, reglas y juramento. Los nuevos reciben un manual, lo memorizan, aprenden la historia y los códigos. Organizan juntas asambleas, a veces llamadas 911. Recolectan lana, las cuotas. Pagan despensa, abogados, armas en la calle, drogas y el tributo a Johnson. No es una pandilla. Es un negocio. Y el jefe lo mueve desde una celda de prisión. En la próxima década la obra de Johnson estalla. De 15 pasan a 50. 50 se vuelven 100. Para el 2015 los Bloodhound Brims son 480, no en una ciudad. En toda la costa este operan por doquier, en el sistema penitenciario del estado de Nueva York. Attica, Comstock, Southport. Cada penal tiene soldados de BHB. Pero la cosa no para ahí. Nueva York, Rochester, Syracuse, Buffalo, Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Virginia, Texas, Georgia. El alcance del padrino es nacional y están haciendo billete. Piedra, polvo, heroína. Mueven peso por el Bronx, el norte de Nueva York y Pensilvania. El negocio de la droga lo financia todo. Armas, abogados, cuentas para los socios encerrados. El sistema de Johnson jala, porque todos pagan cuota hacia arriba. Pero crecer trae problemas, broncas internas. 3 de abril del 2009 en Greenburg, Nueva York. 2 de la BHB. Thomas Morton y David Cherry intentan quebrar a otro socio, Saed Qaid. Es una lucha de poder. ¿Quién controla qué plaza? ¿Quién responde a quién? Morton le tira a Qaid. Sobrevive. Pero el mensaje es claro. Incluso los soldados de Johnson se matan entre sí por puestos. Él no lo permite. La lealtad se hace valer con extrema violencia. 3 años después, Johnson decide arreglar el asunto él mismo. 28 de enero del 2012. Noche, un local de pollo frito en el Bronx. Pandilleros rivales comen dentro platicando desprevenidos. Johnson y su teniente Donald Murray están afuera.
Johnson carga un rifle de asalto AK-47. Abre fuego a través de las ventanas. Ráfaga total. Las balas atraviesan vidrios y muros. La gente cae herida. 2 personas alcanzadas. Ambas viven. Pero Johnson no terminó de dar ejemplos. 26 de septiembre 2012. 8 meses luego. Esta vuelta el Johnson no jala el gatillo con sus propias manos. Nada de eso, él da la orden desde arriba a 2 de los contras. Le encarga el trabajito al Cade y a otro soldado, el Marquis Cannon. Es el Cade quien suelta los plomazos. Los objetivos la libran otra vez, pero el modus operandi ya quedó marcado. El patrón ordena, y la tropa ejecuta sin chistar. Las rejas le hacen lo que el viento a Juárez. Él sigue controlando el changarro desde el encierro. Y la sangre no es nada personal, es puro negocio. Calle 194, entre la Webster y la Valentine, allá en el barrio de Fordham, en el Bronx. Esa zona es territorio sagrado de la clica 94. Puro Bloodhound Brims, pero también se mueven los del Sex Money Murder, Young Bosses McBallas, Red House, Gunners y los Loyal Street. Gangsters todos jalando parejo, bajo la bandera de la HB, todos rindiéndole cuentas al mero al Johnson. Entre el 2012 y el 2016, esas cuadras se volvieron un infierno. 40 broncas pesadas, 4 muertes, 5 picados, balaceras, atracos y golpizas por doquier. La cosa no paraba. El 4 de junio del 2014 al Leonard Hines le dieron piso y ahí quedó frío. Luego siguieron Ángel Casésar, Orlando González y José Feliciano. Los cuerpos caían como moscas. La guerra con los Crips y otras pandillas convirtió las calles en un cementerio al aire libre. Y todo ese tiempo el Johnson dirigía la orquesta desde Rikers Island, entambado por otro delito pero todavía manejando los hilos del teatro. Seguía ladrando órdenes: túmbense a esa clica, plomeen a ese vato. Su palabra era la ley absoluta ahí adentro. La Fiscalía del Bronx empezó a oler algo raro y a atar cabos. Sacaron los registros de Facebook. 2 millones de páginas de pura evidencia digital. Los pandilleros posteaban de todo, presumiendo los tiroteos, haciendo señas de la mara y adjudicándose los muertitos. Dejaron huellas por todo el Internet. En agosto de 2016 cayó la voladora. 95 cargos contra 40 acusados: homicidio, intentos de ejecución, conspiración, asaltos en pandilla, fierros ilegales y robos. La fiscal del Bronx, Darcel Clark, no se anduvo con rodeos y se les fue a la yugular. La pandilla de la 94 convirtió un pedazo de Fordham en un campo de batalla bañado en sangre. Pero hubo un detalle que caló hondo. Un acusado en particular que demostraba qué tan podrida estaba la raíz de todo este asunto. Un morrito de 13 años, un niño juzgado en la corte familiar, no por ser víctima, sino por ser sicario. Los más viejos lo usaron de carne de cañón. Lo pusieron a mover droga y a guardar los fierros. Sabían que si torcían al escuincle el castigo sería leve. Lo trataron como herramienta desechable. Apenas 13 años. A esa gente reclutaba el imperio del Johnson. Eso pasa cuando un sicario profesional convierte su celda en una oficina ejecutiva. Se suponía que el bote iba a rehabilitar a Johnson, a frenarlo, a mantenerlo a raya. Al contrario, le dio poder, lo hizo intocable, lo volvió una leyenda urbana. Y desde ese agujero en Rikers Island, él siguió construyendo, siguió mandando y siguió matando sin piedad. El FBI ya los traía en la mira, grabando llamadas, siguiendo la lana y volteando testigos para armar un caso que derrumbara toda la organización. 4 de enero de 2017. Se destapó la cloaca con la acusación federal. 13 miembros y socios de los Bloodhound Brims acusados de crimen organizado, tráfico de estupefacientes, delitos de armas y 3 intentos de homicidio. Las cantidades de droga que movían eran para irse de espaldas. 280 gramos de piedra, 1 kilo de chiva, 5 kilos de perico en polvo y mota, todo circulando por las redes de la BHB del 2006 al 2016. El fiscal Brett Barara lo dijo clarito. La pandilla Bloodhound Brims fue diseñada para delinquir con jerarquías claras y subgrupos conocidos como linajes. Tenían un sistema para imponer disciplina y cobraban cuotas para armas, drogas en el penal, gastos de comisariato y abogados. Todo hecho para el crimen. Esa es la frase clave. No era una bolita de amigos que de casualidad cometían delitos. Era una corporación criminal estructurada específicamente para generar billete a través de la violencia pura. 27 de marzo de 2019. Tras 5 semanas de juicio, el jurado soltó la sopa: la TIC Johnson culpable. Conspiración para delincuencia organizada
tráfico de narcodelitos con armas, asalto y apoyo al crimen, en el tiroteo del restaurante con el AK-47, intento de asesinato bajo crimen organizado por ordenar el golpe de septiembre. Brandon Green, también culpable. Era el proveedor principal del Johnson. Cuando los Marshalls le cayeron a su cantón en 2017, hallaron 6 fierros cargados. Donald Murray culpable. El brazo fuerte del Johnson. El mismo que estaba parado junto a él en aquel restaurante con el cuerno de chivo. 11 de diciembre de 2019. Día de la sentencia en la Corte Federal de Manhattan. El juez Paul Gardefee llevaba el mazo. Johnson se para frente al tribunal. Tiene 39 años. Fundó esta clica a los 25 desde su celda, la hizo crecer a 480 miembros y operaba en una docena de estados. El juez Gardefee le deja caer 30 años de prisión federal. La declaración del fiscal Geoffrey Berman fue lapidaria. Latique Johnson fundó una pandilla famosa por su violencia y anarquía desde las entrañas del sistema penal de Nueva York, creciendo hasta aterrorizar a la comunidad. A Murray le tocan 20 años, a Green le dan 25. Cherry prefirió negociar su culpa. Le dieron 10. El imperio del padrino quedó desmantelado. O al menos eso es lo que creen. A Johnson lo trasladan a Victorville, una federal en California a 2.500 millas de Nueva York. Máxima seguridad. Piensan que la distancia va a acortar su influencia, pero están muy equivocados. Llega el 2022. De la nada surge un libro en Amazon Times, Making Your Wrongs Right Through Prayer and Scripture Times, firmado por Latique LaBrim Johnson. La descripción te lo vende como un testimonio puro, una historia de redención. Johnson nos narra su supuesta metamorfosis de ser el mero capo de una pandilla a convertirse en un cristiano renacido. Se llena la boca, con versículos bíblicos, relata su viaje espiritual y hasta adopta una nueva identidad Pablo, que según él, marca su nuevo comienzo en Cristo. Los elogios no se hacen esperar. China Mac, rapero y activista por la reforma carcelaria, un tipo que perdió todo menos su fe, le da el visto bueno. Nikki Turner, autora superventas del New York Times, lo califica como un paso por de la maldad a la justicia. La revista Don Diva lo llama la transición de Johnson del modo bestia al modo bendecido. Suena bastante convincente. Es la historia del hombre que levantó un imperio criminal, cayó al bote y encontró a Dios tras las rejas. El arco de redención clásico. No más que hay un pequeño problema. Mientras Johnson escribe sobre rezos y salvación, sigue dirigiendo a los Bloodhound Brims desde su celda en California, ordenando ejecuciones en Long Island, ascendiendo a los más violentos y cobrando la lana por Cash App y Zelle. El libro sale a la venta en el 2022. Ese mismo año su gente anda cometiendo asaltos a mano armada por todo Long Island. Las balaceras en los condados de Nassau y Suffolk llevan la firma de las órdenes de Johnson. En el 2023, una maestra de 44 años llamada Kimberly Midget perderá la vida de un tiro en la cara mientras va a dejar a su hija. La orden que causó su muerte salió de la misma celda donde Johnson escribe sobre la gracia de Dios. Esta es la brutal contradicción en el centro. De Latique Johnson. Un sujeto capaz de escribir sobre redención con una mano mientras con la otra firma sentencias de muerte. No le remuerde la conciencia ni vive dividido entre dos mundos. Simplemente opera el negocio usando cada herramienta a su alcance, incluida la fe. Porque para Johnson, ese libro no trata de transformación personal. Es puro control de daños e imagen pública. Es otra estafa, otro jale más. Desde California, Johnson se reorganiza y recluta nuevos líderes regionales jóvenes hambrientos y leales. Josiah Loco Herbert, de 26 años, maneja las operaciones del condado de Suffolk desde Copiague. Umar Dolo Barry, de 27, controla el condado de Nassau desde Hempstead. Ambos le rinden cuentas directas a Johnson a 2.500 millas de distancia, pero los kilómetros valen gorro. Johnson montó un sistema moderno, digital y sumamente eficiente. Pandilleros de todo el país empiezan a depositar dinero en su cuenta del economato de la prisión. Cash App, Zelle, Venmo. Los pagos digitales fluyen desde las esquinas del barrio hasta una celda federal, y la cuenta va subiendo. $50 aquí, 200 allá. Dinero de robos, ganancias de droga y cuotas, todo sube hacia el padrino. Cuando las autoridades se dan color, la cuenta de Johnson ya tiene $31.000. La unidad de decomisos del fiscal de Suffolk, junto con los Marshalls y el buró de prisiones,
Le incauta hasta el último centavo, pero el dinero es solo una pieza del engranaje. Johnson también maneja las redes sociales, a través de terceros en el exterior. Publica mensajes incitando a la violencia y exigiendo lealtad absoluta. Asciende a los miembros, basándose en su lista de víctimas, y expulsa a cualquiera que muestre debilidad. Es una jerarquía cimentada en la brutalidad. Entre más daño haces, más alto subes. 23 de agosto del 2021, matan a un miembro importante de la banda en Long Island. 7 horas después, Herbert ordena la venganza. Jamal Johnson y otros soldados de la pandilla le caen a la casa del supuesto tirador en North Amityville. Disparan 7 veces contra la vivienda. No le dan a nadie, pero el mensaje queda clarísimo: la banda ni perdona ni olvida. Desde ese momento, Long Island se convierte en zona de guerra. Los Bloodhound Brims quieren demostrar que son los más violentos de la región. Cualquier desaire se contesta. Cualquier falta de respeto se paga con plomo. Ya no se trata de territorio. Es cuestión de reputación. Miedo-dominio. Y cada orden, cada decisión, cada ejecución, todo fluye desde la celda de Johnson, en Victorville. Se suponía que la prisión lo contendría. Al contrario, lo volvió intocable. Un fantasma dirigiendo la violencia a 3 zonas horarias de distancia, usando las mismas apps con las que divides la cuenta de la cena y posteando donde lo hace tu abuela. El sistema no puede detener algo que ni siquiera comprende. Kimberly Midget, 44 años, maestra de primaria en el Bronx, madre soltera, criando a una niña de 10 años, adorada por sus alumnos, colegas y todos los que la conocían. Ella no tenía vela en el entierro de las pandillas ni de la violencia. Solo trataba de vivir su vida tranquila. 31 de marzo del 2023. Umar Barry tiene un problema. Trae bronca con pandilleros rivales en el condado de Nassau. Necesita un equipo de sicarios, así que le marca a Josiah Herbert en Suffolk. Herbert hace una llamada y contacta a Octavius Rose, de 22 años. Rose busca a Joel Badger, de 18, y a un menor cuyo nombre sigue sellado. También jalan a Raymond Rodríguez, igual de 18. El escuadrón está listo. Se mueven de Suffolk a Nassau. Barry les entrega un Honda Accord negro robado, les da un arma y les señala el blanco. 1 de abril del 2023, 1:33 de la mañana. Kimberly estaciona su Toyota Corolla frente a la casa de su exmarido en la avenida Polk en Hempstead. Es una rutina que ha repetido cientos de veces: ir a dejar a su niña el fin de semana. Su amiga va en el asiento del copiloto. Atrás va su hija, una pequeña de 10 años, que solo quería ver a su papá. Antes de que pudieran bajar, pasa un Honda robado. Se oyen detonaciones, ráfagas rápidas. Las balas destrozan las ventanas del Corolla, perforan las puertas. Kimberly recibe un impacto. Muere al instante. Su amiga recibe un tiro en el brazo, pero logra sobrevivir. La niña de 10 años en el asiento trasero sale ilesa físicamente, pero acaba de presenciar la muerte de su madre. Los fiscales confirmaron después que Kimberly ni siquiera era el blanco. Auto equivocado, persona equivocada, lugar y momento equivocados. La fiscal del condado de Nassau, Ann Donnelly, lo dijo claro. Kimberly Midget era una amada maestra de primaria. Le arrebataron su luz cruelmente a todos los que la adoraban. La niña ahora vivirá con la trágica y absurda pérdida de su mamá. Pasan 7 meses. 2 de noviembre de 2023. La policía del condado de Nassau finalmente captura a Umar Barry. Lo acusan de homicidio en segundo grado, intento de homicidio, asalto y portación de armas. Se declara inocente, enfrenta de 25 años a cadena perpetua. Pero aquí está la cruda verdad. Barry no actuó solo. Herbert dio la orden. Rose reclutó a los gatilleros, y por encima de todo, sentado en una celda en California, estaba Johnson, el padrino, todavía controlando el negocio. La muerte de Kimberly Midget fue consecuencia de lo que comenzó en Ática en el año 2005. La cárcel no pudo detenerlo. Las condenas no pudieron acabarlo. La distancia no lo rompió. Su hija crecerá sin madre, porque los muros de la prisión no significan nada cuando diriges un ejército desde adentro a principios de 2022. Mientras Johnson escribe su libro y dirige las operaciones, las autoridades empiezan a atar cabos. Investigadores de la Fiscalía del Condado de Suffolk, la Policía del Condado, la Policía de Riverhead, la Oficina del Sheriff, múltiples agencias, trabajando juntas, vigilando, documentando, armando el caso. La investigación toma casi 2 años. Ejecutan más de 100 órdenes de cateo en residencias, vehículos, dispositivos digitales, celulares,
computadoras y redes sociales. Rastrean 34 incidentes criminales separados, 18 tiroteos, 3 robos armados y 3 conspiraciones a largo plazo, incluyendo conspiración para asesinato. Recuperan 12 armas de mano cargadas, utilizadas en 13 tiroteos y robos diferentes, y al centro de todo encuentran el mismo nombre, Latique Johnson, a 2.500 millas en California, pero sus huellas están en todo. Rueda de prensa del 15 de febrero de 2024. El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond Tierney, sube al podio. Detrás de él, exhibiciones de armas recuperadas, evidencia, fotos, fichas policiales, una acusación de 103 cargos, 31 acusados miembros y socios de los Bloodhound Brims 24, de ellos, acusados de conspiración para cometer asesinato, el mismo asesinato que mató a Kimberly Midgett. El fiscal Tierney no se anda con rodeos. Desgraciadamente, la violencia que estos presuntos pandilleros infligieron a nuestra comunidad terminó costándole la vida a Kimberly Midgett, una maestra de 44 años. Seguiremos priorizando nuestro enfoque en la violencia de pandillas, utilizando cada herramienta legal que poseemos. Pero el nombre más pesado en la acusación es Latique Johnson. 3 nuevos cargos. Conspiración en segundo grado. Homicidio. Conspiración en cuarto grado. Posesión criminal de un arma. Conspiración en cuarto grado. Robo en primer grado. Todo por dirigir operaciones de la pandilla desde una prisión federal. Johnson ya cumple 30 años por el caso federal Rico. Ahora enfrenta cargos estatales adicionales. Si lo condenan, le espera cadena perpetua. Los federales pensaron que 30 años acabarían con esto. Creyeron que la prisión lo contendría. Pero Johnson les demostró lo contrario. Siguió manejando a los BHB desde su celda. Siguió ordenando ataques. Siguió cobrando dinero. Siguió construyendo. Y ahora, 5 años después de su sentencia federal, lo acusan de nuevo. No por algo que hizo antes, sino por crímenes que cometió estando ya encerrado. Ese es el fracaso del sistema. La cárcel no detuvo a Johnson. Lo empoderó. Abril de 2024, extraditan a Latique Johnson desde Victorville. Vuela de regreso a Nueva York, al condado de Suffolk. No ha pisado suelo de Nueva York en años. 25 de abril, juzgado del condado de Suffolk. Johnson comparece ante el juez interino de la Corte Suprema, Anthony Senft, Jr. Encadenado, traje naranja, ya con sentencia de 30 años federales, ahora enfrentando cargos estatales. El juez Senft fija la fianza. $5 millones en efectivo, 10 millones en fianza o 50 millones en fianza parcialmente asegurada. Johnson no va a ir a ningún lado. Está cumpliendo 30 años federales. Si lo condenan por estos nuevos cargos, enfrenta vida en prisión. Pero esto es lo que debería aterrarte. La extradición de Johnson no frena a los Bloodhound Brims. Febrero de 2025, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, anuncia otra acusación masiva. 129 cargos, 14 acusados miembros de 59 Brims y Bloodhound Brims. Casi 20 tiroteos en Coney Island y Sheepshead Bay, algunos mortales. La guerra de pandillas que estalló en el 2021 con la ejecución de Devonte Lewis no para, sigue activa y calentándose cada vez más. La Oficina de Empresas Criminales de la Fiscalía de Brooklyn y la División contra la Violencia Armada de la Policía de Nueva York pasaron años armando este caso y todavía siguen cazando soldados de la BHB, atorándolos y llevándolos a juicio. Del 2005 al 2025 son 20 años y 4 acusaciones mayores. La clica del Bronx 9-4, en 2016 40, imputados 95 cargos. El caso federal Rico, del 2017, 13 acusados. El golpe en Long Island del 2024, 31 detenidos, 103 cargos en contra. Brooklyn, en el 2025, 14 procesados, 129 cargos. Las cifras son brutales, pero narran una historia muy clara. La historia de un sistema incapaz de contener al monstruo que parió. Latique Johnson ya era un sicario profesional a los 20 años. A los 25 fundó una banda desde su celda. Para los 39, ya le habían clavado una sentencia federal de 30 años. A los 44, enfrenta cadena perpetua por delitos que cometió estando ya encerrado. Y la pandilla que construyó sigue operando, reclutando y matando. Kimberly Midgett jamás verá a su hija convertirse en mujer. Todo porque un hombre en una celda de California ordenó una violencia que retumbó a más de 2.500 millas de distancia.
Johnson escribió un libro sobre redención, sobre hallar a Dios y corregir el camino. Pero sus errores se multiplicaron, una maestra muerta, familias destrozadas, barrios bajo terror. Se suponía que la cárcel haría esto: quebrar a Johnson, quitarle su poder y arrebatarle su influencia. Pero hizo exactamente lo contrario. Lo convirtió en una leyenda. Cada condena se volvió prueba de que su método funcionaba. Cada sentencia se transformó en un caso de estudio, un manual de cómo manejar un imperio criminal desde una prisión de máxima seguridad. Los Bloodhound Brims no solo sobrevivieron al encierro de Johnson, evolucionaron. La organización le quedó chica a su fundador. Se volvió autosuficiente, una entidad viva que ya no necesita al hombre que la creó. Johnson se pudre en una celda. La banda opera en Brooklyn, en Long Island, en el Bronx. Chavalos que nunca lo han visto siguen órdenes que nacieron hace 2 décadas en Ática. Eso no es fallar en atrapar al criminal. Es fallar en entender lo que él construyó. Un plano maestro, un modelo de negocio, un virus que se replica. La Tique la Brim Johnson morirá en prisión. Los Bloodhound Brims le sobrevivirán por generaciones. La bronca no es si podemos detener a Johnson. Eso ya lo hicimos. La pregunta es si somos capaces de detener lo que él echó a andar.